El programa Monseñor Romero y la Misión del Evangelio presenta Historia de la Iglesia, una aproximación a la verdad. Un estudio que nos hará recorrer los caminos desde los orígenes cristianos hasta nuestros días. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta Historia de la Iglesia, una aproximación a la verdad. Estamos ya en la sesión número 10. Nos corresponde estudiar los documentos de Aparecida. Esto sucedió en mayo de 2007. Mayo 2007, en el período del Papa Benedicto XVI. Hemos hecho un recorrido a lo largo de la historia universal y después del Vaticano II nos hemos metido en la realidad latinoamericana. Estudiamos los documentos de Medellín como segunda conferencia. La primera no la estudiamos, sucedió en 1955, antes del concilio. Estudiamos Medellín, que es la segunda conferencia. Estudiamos Puebla, tercera conferencia. Santo Domingo, cuarta conferencia. Y hoy vamos a estudiar Aparecida como quinta conferencia. Ha sido la última, no tenemos otra después de Aparecida. Y en este documento de Aparecida, así como hemos hecho un juicio crítico a Puebla y a Santo Domingo, ahora tenemos que hacer un juicio valorativo. El documento de Aparecida tiene un cúmulo de elementos desfavorables para Latinoamérica, sobre todo por el proceso de liberación que inició con Medellín, pero hay luces. Quiero contarles que vamos a hacer un recorrido, espero que sea más breve que las otras presentaciones, pero al final voy a poner unas valoraciones que no son mías. Hay unas que son mías y otras que no son mías, tengo que ser humilde. Pero quiero darle la palabra a mi hermano mayor, el padre Pablo Richard, chileno, teólogo de la liberación, incardinado en Costa Rica, en la arquidiócesis de San José, ya falleció, pero nos dejó un análisis de Aparecida. Esto será en las últimas diapositivas para que tengamos una idea cómo mira el documento un teólogo de la liberación, Pablo Richard. Y por eso, al hacer el recorrido por este documento, vamos a ver detalles que a usted y a mí nos dejan sin sabores, pero hay una, aunque sea leve, pero hay una esperanza de reencuentro con aquello que es lo más maravilloso que hemos tenido hasta hoy en Latinoamérica, los documentos de Medellín. Comenzamos diciendo que el documento, la conferencia de Medellín, tuvo por nombre Discípulos y Misioneros de Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, para que en él nuestros pueblos tengan vida. Un nombre muy largo, sustancioso, sí. Desde el título uno puede comprender de qué va a hablar este documento. Discípulos y misioneros de Jesucristo, suficiente con eso, hubiera sido buen título, pero le quiere poner el nombre a Jesús. Discípulos y misioneros de Jesucristo, camino, verdad y vida, para que en él nuestros pueblos tengan vida. Ya estamos claros que el documento pretende ser un documento dogmático. Al decir dogmático, significa no tan histórico. Le recomiendo que recuerde usted cuando hemos hablado de las dos teologías. La teología
europea, convencional, tradicional, que me lleva a mí, me empuja a creer. Hasta ahí, creer. Y la otra teología, la teología de la liberación, la que me empuja no solo a creer, sino a luchar para tener condiciones más humanas, más dignas. Con el título de Aparecida ya estamos claros que es un documento que pretende ser dogmático. Discípulos y misioneros de Jesucristo, camino, verdad y vida, para que en Él nuestros pueblos tengan vida. Así funciona el método. Vamos al contexto de este documento de Aparecida. ¿Qué está sucediendo en el momento que se da el documento? Primero, está en su punto más alto la globalización. Tristemente, cuando yo hice mi tesis, señalé 1997, señalé el peligro, porque venía una globalización, pero no cualquier globalización, yo lo ponía así, globalización neoliberal. Y fue lo que sucedió, una globalización neoliberal. Está en el punto más alto esta globalización. También estamos en el contexto de un jubileo de la fe. Habíamos estudiado en 1992 los documentos de Santo Domingo. El año 97, 98, 97, 98 y 99 fue el jubileo de la fe. Un año dedicado al Padre, un año dedicado a Jesús, un año al Espíritu Santo. Hubo una catequesis profunda sobre este año de la fe. Porque llegamos al año 2000 y algunos incrédulos, algunos escrupulosos creyeron que el año 2000 se acababa el mundo, es el fin del mundo. Hay personas de otras iglesias que le ponen fecha. ¡Ay, ya está cerca! Se creyó. La iglesia tomó la actitud de formarnos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Estamos precisamente todavía con Juan Pablo II cuando vivimos este jubileo de la fe. Globalización y jubileo son dos elementos suficientes para ver el contexto. Igual como hice en Santo Domingo, les presenté la figura del Papa Juan Pablo II. Hoy quiero presentarles la figura del Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, convertido en Papa como Benedicto XVI. Algunas características de Benedicto XVI. Primero, él es un prefecto de la doctrina sobre la fe. Yo le voy a dar el título de lo más dogmático que existe en el Vaticano. Es el prefecto de la fe, de la doctrina de la fe. Es una especie de poder detrás del trono. Por él pasa todo elemento que tenga que ver con la predicación, con lo que se escribe, con lo que se predica, con lo que se anuncia, con lo que se enseña en todo el mundo. Por él pasan todos estos detalles. Prefecto de la fe. Como prefecto de la fe, segunda característica, Joseph Ratzinger, antes de ser papa, es un perseguidor acérrimo de la teología de la liberación. Esto lo digo con propiedad. Después de tanto acoso, sanciones, investigaciones contra los teólogos de la liberación, especialmente a Leonardo Boff. A Leonardo Boff le cuestionan su teología de la liberación y Leonardo Boff escribe un semejante libro para justificar por qué él opta por la teología de la liberación. Y a pesar de haber justificado, Leonardo Boff y otros fueron sancionados. Y la teología de la liberación fue sancionada. Leonardo Boff se vio en la obligación de dejar el sacerdocio.
¿Sabe qué dijo el prefecto de la fe? Leonardo Boff es un Judas Iscariote. Estoy presentándoles al Papa Benedicto XVI en su etapa anterior como un prefecto de la fe, porque por él pasaba todo lo que se enseña y predica en toda la iglesia. Esto pasó con Boff. El cardenal Joseph Ratzinger, cuando se convierte en papa, escribió un libro que se llama Jesús Histórico. Es que la teología de la liberación tiene mucho énfasis en lo histórico, y él, siendo papa, quiso escribir un libro para que todos nos inclináramos por lo que él decía sobre Jesús histórico. Ese libro yo lo leí en el año 2000, creo que 2007. Y lo que menos tiene el libro es de Jesús histórico. Pero repito, él es el prefecto de la fe y quiere que todos leamos cómo se entiende la fe desde el Vaticano. Esto pasó con este libro Jesús histórico. Está a la venta, alguien lo puede leer y puede decir, Mauricio tiene razón o no tiene razón. Pero el Jesús histórico es algo más que lo que está escrito en ese libro. Y por último, yo señalo el período papal del Papa Benedicto XVI como un período sin pena ni gloria. Podemos irnos a los papas anteriores. Juan XXIII convocó el concilio. Tiene esa gran gloria. Se muere Juan XXIII, asume Pablo VI, y Pablo VI fue el primer papa viajero y nos regaló sendos documentos, encíclicas, la última que nos dejó maravillosa, la Evangelii Nunciandi, que fue la que rescató algo del documento de Puebla. Nos regaló la encíclica Populorum Progressio, quizá de las mejores encíclicas. Juan Pablo II fue también muy notable, muy brillante. Dejó sendos documentos como la Labor in Exercens, dejó hermosos discursos, regó el mundo con el carisma, su sonrisa, su ternura, su identificación, su beso del suelo. Pero Benedicto XVI prácticamente no tenemos mucho que notar de su papado. Para El Salvador concretamente, el mérito para nosotros es que él desentrampó el proceso de canonización de Monseñor Romero. Pero el Papa Benedicto XVI terminó su periodo prácticamente abandonado, ninguneado, no aceptado por muchos obispos en el mundo. Metámonos al documento. Es un documento amplio, grandísimo, y que fácilmente se le pueden encontrar contradicciones. Les quiero advertir, el documento de Aparecida, este documento que tenemos hoy como documento de Aparecida, es un documento intervenido. ¿Qué quiere decir esto? Una cosa es lo que los obispos, cerca de 350 obispos que se reunieron en Aparecida, entregaron un documento final. Este documento se fue al Vaticano y del Vaticano vino arreglado, vino aumentado, vino corregido. El documento de Aparecida es lo que dijeron los obispos más lo que dijo el Vaticano. Pero metámonos al documento. Primero, el documento tiene una introducción, tiene una primera parte que se refiere a la vida de nuestros pueblos hoy, una especie
de diagnóstico, Aparecida recupera el método que ya lo hemos hecho latinoamericano. Les decía, no es original nuestro, pero lo hicimos latinoamericano y hoy le ponemos el sello de latinoamericano, el método ver, juzgar, actuar. Este es como el ver, la vida de nuestros pueblos hoy, la primera parte. La segunda parte, la vida de Jesucristo en los discípulos misioneros. Es como el juzgar. Y finalmente, la tercera parte, la vida de Jesucristo para nuestros pueblos. ¿Qué comprenden en la estructura? ¿Qué comprende la estructura de este documento? Primero, la misión de la iglesia es evangelizar. El énfasis está en el evangelizar. ¿Recuerda cuando vimos el tema del evangelizar? Sí, en Puebla. No era la primera acción liberar, eso fue Medellín. Aquí la liberación quedó en segundo plano. Aquí se trata de evangelizar a tiempo y a destiempo, en todo momento siguiendo los pasos de Jesús y adoptando sus actitudes. ¿Qué más tiene la estructura? La iglesia está al servicio de todos los seres humanos, hijos e hijas de Dios. No está puesto el énfasis en los pobres. No. La iglesia está al servicio de todos los seres humanos, hijos e hijas de Dios. Primero se evangeliza, seguido a ello, muy cerquita, sirve en todo lo que puede, pero primero evangeliza. El centro es evangelizar. Vámonos a la introducción. En la introducción aparece fervientemente el concepto del querigma. Yo les invito de nuevo que nos metamos en las teologías, ¿verdad? Los dos niveles de teología, los dos estilos de teología. La teología europea, tradicional, lo que busca es que usted crea. Entonces, cuando le ponen énfasis a la palabra querigma, querigma significa el primer anuncio, significa que después de 500 años, nuestro continente sigue recibiendo el primer anuncio. Esto es lo que dice Aparecida. Hay que insistir mucho en el querigma, anuncio. Pero si aquí ya creemos, aquí no es necesario que venga con el primer anuncio, ya creemos. Lo que hay que hacer es profundizar el creer y llevar que el creer haga acciones. Y la acción para nuestro continente, lo que más urge es la liberación. Decía Medellín, el sordo clamor por una liberación que no le llega a ninguna parte. El querigma, anuncien a Jesucristo. Esto es Aparecida. Segundo, llevarnos a vivir según el Evangelio de Cristo, ya sin pensar que es una utopía. Ya llegó el querigma, el primer anuncio. Ahora vivamos como Jesucristo. Yo les dije, Aparecida es un documento sumamente dogmático, porque el Papa Benedicto es dogmático. Tercero, caminar por las sendas de vida y no de muerte, tomando decisiones que en verdad nos bendigan. Catequesis. Y se cita a Deuteronomio 30:15. Hoy pongo delante de ti la vida y la felicidad, la muerte y la desdicha. Escoge tú, ¿qué quieres? Vamos a la primera parte del documento, la vida de nuestros pueblos hoy. Bueno, se reconoce que hay una globalización con la ciencia y la tecnología como estandartes. Le dije, es como el ver del método latinoamericano. Hay un análisis profundo de la realidad mundial. Si estamos globalizados, tenemos que conocer el mundo, total, el mundo, no solamente nuestro continente. ¿Y cuál es el rol de nuestra iglesia en este mundo globalizado? Bien, y la segunda parte, la vida de Jesucristo en los discípulos misioneros. Ahora vamos con nosotros. Todos y todas estamos llamados a ser discípulos y misioneros. Hay un llamado a la santidad que implica abandonar
comodidades. Segundo, configurarse a Cristo implica, como dice San Pablo, un cambio, una conversión en toda tu vida. Otro elemento, aprender algo nuevo es desaprender lo viejo. Yo les decía, cuando estudiamos Santo Domingo, se habló de una nueva evangelización. Olvide lo viejo. Entre grandes corchetes, comillas, olvide Medellín. Es que aprender algo nuevo es desaprender lo viejo. Y por último, estar mucho más cerca de Jesús. Recuerde otra vez, teología europea, no teología de la liberación. Podríamos caricaturizar esto. Hay que estar con Jesucito, teología europea. Ya cuando estamos en la tercera parte, la vida de Jesucristo para nuestros pueblos, aquí se le da prioridad a la Eucaristía. Se le da prioridad a la santificación del día del Señor. También se invita a reformar la formación cristiana de los fieles en general. Hay que formarnos más, formarse más. Y por último, preparar la misión continental. Aparecida, su palabra fuerte es evangelizar. Y lo que pretende es vivir en una permanente misión en todo el continente. O sea, a partir del documento de Aparecida, usted y yo somos misioneros permanentes, no solo por momentos. No, la misión que manda Aparecida es misión permanente. Usted puede hacer su propia valoración. ¿Realmente usted es discípulo, misionero de Jesucristo, camino, verdad y vida? ¿Usted es discípulo? ¿Se siente misionero? ¿O ha sido misionado? El documento fue 2007. Llevamos 18 años ya y hemos sido misionados. ¿O usted es misionero? Pregúnteselo. ¿La misión continental se siente o no se siente? Es una invitación a que usted vaya, hable con su parroquia. ¿Estamos en misión? Eso fue el llamado del documento de Aparecida. Voy a terminar con las valoraciones. Voy a poner valoraciones personales, las voy a distinguir de las otras valoraciones que para esto cito, le doy mi voz, el micrófono y la pantalla, el micrófono, la cámara a Pablo Richard. Comienzo con las personales. Primera valoración. Toda la iglesia, estas son las valoraciones que están a favor, esas son las mías. Toda la iglesia de América Latina y el Caribe en estado de misión. Ahí está el documento que invita a estar en misión. O sea que a partir de hoy, estudiando Aparecida, usted y yo tenemos que sentirnos discípulos y misioneros. Estar en permanente misión. Segunda valoración a favor que yo le hago a Aparecida es que Aparecida al menos dejó la puerta abierta para volver y retomar los documentos de Medellín, aunque sea de manera tibia, pero tocó el tema de la opción preferencial por los pobres. Tocó también el método ver, juzgar, actuar que nos lleva a Medellín, que nos introduce en que estemos completamente y constantemente analizando nuestra realidad. Y la última valoración que yo hago es aprovechar la globalización y su tecnología. Aparecida invita
ya que estamos en una globalización, aprovechar los elementos. Este programa es prueba de esto. Estamos aprovechando esta tecnología, esta globalización. No estoy de acuerdo en la globalización neoliberal. En mi conclusión de la tesis yo le pongo que esto es un neocolonialismo, una nueva colonización. Pero la globalización es globalización y la tecnología es tecnología, y hoy estamos usando su tecnología. Vamos a ver las valoraciones que yo incrusto aquí de un análisis que ha hecho el padre Pablo Richard. Él saca una versión abreviada, hay un libro sobre esto en el DEI, Departamento Ecuménico de Investigaciones, Costa Rica, donde Pablo Richard, con toda su lucidez, en el mismo año 2007, nos regaló un análisis de Aparecida, y ahí describe algunas cosas por superar. Así le llamo yo, valoraciones por superar. Primero, lógicamente Pablo Richard es un teólogo de la liberación, histórico, hermano mayor nuestro, fue mi formador, y él tiene elementos que yo humanamente no alcanzo a tener. Primero, dice Pablo Richard, hay dos visiones o dos modelos de iglesia. Esto ya es delicado, porque por un lado se hace una opción por los pobres y por otro se hace una opción por las élites. Pablo Richard dice, al decir élite no está diciendo ricos, pero póngale nombres a las élites: los profesionales, los periodistas, los políticos. Estos son las élites. Entonces, Aparecida pretende evangelizar a las élites. Y esto Pablo Richard lo señala como un riesgo, un gran peligro. Entonces, no son los pobres los que hacen la liberación. No. La liberación las hacen la élite. Evangelicemos a los políticos, a los periodistas, a los profesionales. Bueno, a veces es lo mismo. Político, profesional, es la clase rica, pero élite, la palabra que usa es élite. Hay dos visiones: pobres y las élites. Segundo, persiste el miedo a la teología de la liberación. Se le tiene miedo. Por eso la teología en el periodo de Benedicto XVI, la teología de la liberación estaba condenada. La condenó Juan Pablo II y sigue la teología condenada, sancionada, desprestigiada, acusada de ser instrumento de ideologización. A la teología de la liberación la calificaron como marxista. Y entonces la gente le tiene miedo a la teología de la liberación. Pero yo digo, si la teología de la liberación lo que busca no es solamente que usted crea, ¿no? Eso lo hace la teología, cualquier teología europea tradicional. La teología de la liberación busca que usted y yo seamos personas, no animales, cosas o mercancías, sino persona. Es a toda la persona a la que yo quiero salvar, decía Monseñor Romero. Pero la teología de la liberación causa miedo en Aparecida, porque es instrumento de ideologización. Y se le tiene miedo a hablar con fortaleza, se habla así, pero hablar con fortaleza sobre las comunidades eclesiales de base. Se usa más bien el concepto de pequeñas comunidades o comunidades eclesiales, pero ya llamarle comunidad eclesial de base se toca con pinzas, muy tímidamente. Un tercer elemento: hay una actitud defensiva. La iglesia se defiende, como si la teología de la liberación, como si la iglesia latinoamericana atacara a la iglesia. La iglesia se defiende. Hay una actitud de defensa frente a los religiosos, frente a la teología de la liberación, frente a las comunidades eclesiales de base, frente a los procesos de liberación.
hay una actitud defensiva. Y por eso se insiste mucho en el sometimiento y comunión con los obispos. Son los obispos los que toman la decisión, no es el pueblo. El pueblo era en Medellín. El pueblo un poquito fue en Puebla. Acuérdense que en Puebla hubo dos Pueblas. El Puebla oficial, el del seminario donde estaban las conferencias, y el Puebla secundario que estaba ahí analizando los documentos y corrigiendo, y después se presentaban esas correcciones. Por eso los sociólogos dicen que Puebla es más que Puebla, porque no solamente fue lo oficial, fue también lo extraoficial. A eso se le tiene miedo. Ahora hay que someterse a los obispos. Esto es una valoración. Una cuarta valoración que hace Pablo Richard es la urgencia de una autocrítica de la Iglesia que pueda responder. ¿Por qué condenó la teología de la liberación? Que explique. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué las comunidades eclesiales de base no están como primera línea en los planes pastorales? ¿Por qué se le tiene temor a la lectura popular de la Biblia? Note usted que son elementos delicados. Pablo Richard lo señala muy bien. Y el último, ¿por qué se le tiene miedo al profetismo? Monseñor Romero es un profeta. ¿Por qué los demás obispos no son como Monseñor Romero? Reitero, la Iglesia necesita hacer una autocrítica. ¿Por qué condenó la teología de la liberación? ¿Por qué la condena todavía? ¿Por qué no están en primera línea las comunidades eclesiales de base? ¿Por qué no se le da énfasis a la lectura popular como fue en tiempos de Medellín, tiempos de Puebla todavía? Brasil llegó a tener 200,000 comunidades eclesiales de base. Nuestro pueblo estuvo lleno de comunidades de base. ¿Por qué no se le pone énfasis a esto? Y finalmente, ¿por qué no le ponemos el énfasis al profetismo? Vamos a ver. La última valoración dura que hace Pablo Richard es la siguiente. La Iglesia, que ha condenado con tanta violencia la ideología marxista, ahora calla frente al neoliberalismo. Condenó al marxismo y condena al marxismo por ser ateo. Pero el marxismo propició procesos de liberación. Y el neoliberalismo tal vez no es ateo, dice Pablo Richard, pero no produce nada del pueblo. El neoliberalismo lo que hace es que tiene clientela, compradores, consumidores. Entonces, ¿por qué no condenar la ideología neoliberal cuando condenamos la ideología marxista? Es una pregunta que Pablo Richard deja abierta. Esto es lo que podemos decir del documento de Aparecida. Es un documento sumamente dogmático, fuertemente dogmático, obediente a la teología que yo les he mencionado, la teología europea. No tiene nada de teología de la liberación. A la teología de la liberación se le tiene temor, se le tiene miedo, como que hay que seguirla condenando. Mientras existamos teólogos de la liberación, habrá teología de la liberación. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio.
Hasta la próxima.